Hola, qué lindo volver a encontrarnos a través de este tiempo maravilloso, ligados en un mismo sentir y en un mismo espíritu, con el único deseo de buscar a Dios. Estamos en este tiempo inmersos en un ayuno de 10 días, buscando ser entendidos en los tiempos. Ujú. A través de la historia, Dios ha utilizado hombres y mujeres que han sido entendidos en los tiempos, han tenido revelación de Dios para saber lo que debían hacer y que también otros debían hacer. Tenemos el caso de Daniel y sus compañeros que estaban cautivos en Babilonia, tenemos el caso de los hijos de Isaacar, tenemos el caso de Salomón y podemos seguir nombrando. Pero Dios en este tiempo quiere que vos y yo seamos entendidos en el tiempo que nos toca vivir. Así es, Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, Jehová da la sabiduría. Job 32:8 dice, el soplo del Todopoderoso hace que el hombre entienda. Eclesiastés 2:26 dice, el hombre que agrada a Dios, a él le da sabiduría, conocimiento y gozo. Estamos a unos días de culminar este 2025. ¿Has entendido cuál es la comisión de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios te llamó a hacer en este tiempo? A nivel personal, a nivel familiar, ministerial, a nivel financiero. ¿Cuál es tu rol en este tiempo? Para eso estamos buscando a Dios con todo el corazón. Y todos los hombres y mujeres que buscaron a Dios, Dios les contestó. Así es, encontraron en Él la sabiduría, la respuesta divina, la que no falla. Esa es lo que cada uno de ellos encontraron. Y eso es lo que cada uno de nosotros en este tiempo debemos buscar. En un tiempo y en un contexto en el que vivimos de tanta información y de tantas cosas que pueden llegar a desviarnos, ¿verdad? Nosotros podemos tener una clara respuesta de qué es lo que debemos hacer con nuestra vida y ser entendidos realmente de qué es lo que Dios quiere, de cuál es el propósito divino para nuestra vida. Y para eso estamos en esta hora para compartirte y dejarte esta carga de que vos también seas un entendido en este tiempo y tengas la certeza de qué es lo que Dios quiere para vos en este 2026 que se nos aproxima. La palabra hebrea para entendimiento es binah, que quiere decir discernir, separar, distinguir, comprender el detrás, el propósito detrás de las cosas. Ahora, hay una realidad. Por no entender, por no discernir, tomamos malas decisiones. Y esas malas decisiones tienen graves consecuencias. Por eso no podemos tomar a la ligera este tiempo donde debemos derramar nuestras lágrimas, buscar a Dios como sociedad, como iglesia. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es el tiempo de Dios para esta hora? Y por eso necesitamos buscar al Señor. El Espíritu del Señor es el que da entendimiento, porque Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, profetizando de Jesús, dice que vendrá sobre él espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Esta es la unción que reposó sobre Jesús, pero también que quiere reposar en la iglesia en este tiempo. Así es, y nosotros contamos con ese mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, aquel que puede dotarnos de esa sabiduría superior, como esa misma sabiduría que recibió Daniel. Daniel fue un destacado, un joven destacado, una persona destacada, con conocimientos, con discernimiento, como dice en Daniel 1:17, habla acerca... Acá lo tengo, si querés que lo leo. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Hubo en él una sabiduría superior, ¿verdad? Un conocimiento sobrenatural, algo que excedía
al conocimiento humano, y esto dependía o venía de ese corazón que tenía Daniel, de haber buscado, de haberse dispuesto a buscar a Dios. Entonces nosotros que vivimos en este tiempo necesitamos de esa sabiduría superior o sobrenatural que puede venir a través de la obra del Espíritu Santo, pero no es mágico ni gratuito, sino que debe nacer desde una disposición y desde una búsqueda que cada uno de nosotros tenemos que tener. Ahora, que la gente pueda ver en nosotros sabiduría y entendimiento, entendidos para dónde vamos, sabiendo qué es lo que Dios quiere hacer. Admiro mucho la oración que hizo Salomón. Él tenía un legado bastante pesado, venía siendo heredero de un reinado que de su padre venía gran poder, venía gran sabiduría, un reinado impecable, un gobierno impecable. Y Salomón heredaba todo esto, pero él hizo una oración que a mí me produce temor y me produce hambre. Él le dijo: Dios, no sé ni cómo entrar ni cómo salir, no sé qué hacer. En primera instancia reconoció su necesidad y le pidió sabiduría, y a Dios le agradó esa oración. Primera de Reyes 3:12 dice: Dios le dio corazón sabio y entendido. Que el Espíritu Santo pueda traer en nosotros un corazón, producir en nosotros un corazón sabio y entendido. Y su juicio produjo temor, reconocimiento. Venían de todas partes a oír la sabiduría de Salomón. Y qué importante es el ser entendido, el realmente no solamente tener esa sabiduría, sino realmente entenderlo, comprenderlo. Porque también tenemos el caso de Usías, otro rey, que dice en 2 de Crónicas 26:5 que él persistió en buscar en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Mientras tuvo a Zacarías, que era un hombre entendido, él buscó a Dios. Pero cuando le fue quitado Zacarías, él no siguió buscando a Dios. Entonces él no entendió que lo que realmente necesitaba era buscar a Dios. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros tomamos buenas decisiones basado en lo que otros nos incitan a hacer. Pero nosotros tenemos que entender que el bien para nosotros, que el secreto de que las cosas vayan bien es el persistir en buscar a Dios, sea cual sea la circunstancia de buscar. Usías terminó de la peor manera, terminó leproso. Pero nosotros no podemos terminar de esa misma manera, sino que debemos ser entendidos. Comprender que me insten o no, yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que ser una persona que entienda que el bien para mi vida está en el buscar a Dios y en el hacer la voluntad de Dios, esa que es agradable y perfecta. Ahora Colosenses 1:9 me encanta porque dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué maravilla, preocupación y ocupación de Pablo a los colosenses. No cesamos de orar por ustedes para pedir que seas lleno del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuántos desastres podríamos evitar si de repente viene esta gracia de sabiduría, de conocer y de inteligencia espiritual? La iglesia en este tiempo debe ser despertada. Este gigante espiritual en esta hora debe ser despertada. La oración y la sabiduría van ligadas. Daniel tuvo sabiduría e inteligencia porque era un hombre de oración. La iglesia primitiva oraba.
continuamente. Y estamos siendo desafiados que la iglesia de esta hora, una hora difícil, una hora oscura sobre la tierra, necesitamos orar, necesitamos levantar clamor, necesitamos que haya movimiento de oración, familias, altares encendidos, iglesias que estén dispuestos a hacer vigilias, iglesias que estén dispuestos a llevar a la juventud, a los niños, a tener cadenas de oración, y a través de esa oración se despertarán equipos evangelísticos, se despertarán dentro de las iglesias personas con una sabiduría, con un talento, con un don para impactar esta sociedad. Yo lo creo profundamente. Así es. Y justamente estás diciendo un punto clave, que es el creer. Necesitamos creer en que ese entendimiento va a venir para nuestra vida. Santiago 1:5 dice: el que esté falto de sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y el versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Entonces necesitamos creer que el Señor está proveyendo abundantemente ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento que nosotros necesitamos para poder cumplir con su plan y su propósito para este tiempo. No te preocupes si no sos una persona entendida, si no sos una persona sabia. Vos decís: ¿sabes? Me cuesta leer la Biblia, me cuesta entender las cosas de Dios. ¿Cómo voy a hacer para impactar mi sociedad, mi escuela, la universidad, mi lugar de trabajo, donde Dios me pide que yo tengo que realizar mi tarea? ¿Cómo voy a hacer? Vemos la iglesia primitiva y a mí me da ánimo. Dice que los apóstoles, los seguidores de Jesús, muchos eran gente del vulgo, sin conocimiento, sin letra. Pero el Espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de poder, impactó de tal forma que las fuerzas malignas retrocedieron y el evangelio se expandió. La gracia, los milagros, lo sobrenatural se sucedió. La Biblia dice que Esteban tenía tal sabiduría que no podían resistir la sabiduría que tenía Esteban. También, lleno del Espíritu Santo, Pedro era un hombre sabio que hablaba como un gran conferencista. Su palabra no eran simplemente de sabiduría, sino de poder. Y en este tiempo, si la iglesia ora, si la iglesia ayuna, el 2026 sabremos lo que tenemos que hacer. Vamos a entender a dónde tenemos que ir y lo que Dios nos pide para cada persona. Yo quiero animarte, queremos animarte a buscar al Señor de una forma intencional, porque creemos que viene el avivamiento de la última hora.